¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son las nuevas palabras que la Real Academia Española aceptó en el año 2022. Por increíble que parezca, en su actualización 23.6 de este diccionario de la lengua española se incluyeron 3,152 novedades. Sí, nuevas palabras. Estas palabras, por ejemplo, corresponden a terminologías derivadas del ámbito social, es decir, por la manera en que hablamos actualmente. Por ejemplo, el término edadismo. ¿Qué? Bueno, pues este se refuerza a la discriminación, se refiere, a la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Se llama edadismo, de edad. ¿Tú habías oído eso? No. ¿Tú, Santiago? No, Bueno, palabras, agárrense, es que están dificilísimas. Se incorporaron otras como conspiranoico, micromachismo, ruralizar. Definiciones, por ejemplo, nuevas para discapacidad y racismo. Increíble todas las palabras. El término brecha ahora se entiende como la diferencia o distancia entre situaciones, cosas o grupos de personas, especialmente por falta de unión o cohesión. Ahí les va. La actualización pone al día una versión electrónica del diccionario de la RAE y va a formar parte de la edición número 24 que se publicará en el año 2026. De hecho, en esta fecha se cumplirá el tercer centenario de la aparición del primer diccionario elaborado por la RAE, que fue el Diccionario de Autoridades, editado en 1726. Novedades, por ejemplo, que destacan en el ámbito tecnológico que ya entraron a la RAE. .com, macrodatos o videojugador. Ya están en la RAE. Se agregaron expresiones consolidadas en inglés como comercio electrónico, minería de datos, obsolescencia programada. ¿Sí saben lo que es obsolescencia? ¿Tú sabes, Santiago, lo que es? No, justo estaba leyendo ahorita en el guión todas las palabras nuevas son un Restonic, el colchón de tus sueños. Muchísimas. Un Restonic. Obsolescencia es cuando tú actualizas y actualizas y actualizas tu teléfono y hay un día que ya no funciona. Hay una fecha de término en la de que ya no podrás caducidad, hacer. ¿no? Esa sería la obsolescencia programada. Y también la palabra vida útil. En gastronomía, bueno, pues tuvo una aportación, a ti que te gustan los restaurantes, Bissell, importante. Términos panetone y panetón, sancocho. A ver, ¿qué es sancochar, Emilio? Sancochar, ¿no? Es como, no sé, es como sazonar, como que lo revuelven, ¿no? Algo Sí. así. Y compango. Eso sí, no sé. Compango se refiere a los cárnicos, a los embutidos, como para la fabada, esos, compango. Ahora, en el ámbito del zoológico, encontramos ahora, por ejemplo, perro australiano, dingo. La palabra dingo. Facóquero, que es como un jabalí africano, y mantarraya. En medicina, creo que es donde más creció la RAE, por yo creo que términos evidentemente que tienen que ver con el COVID, pero se incorporaron las palabras cortisol. ¿Tú sabes dónde tienes el cortisol, Emilio? Sí. ¿Sí? Espero que no en la sangre. ¿Tú, Santiago? Cortisol, cuando vives mucho estrés, es la sustancia que se sube, pues, se altera, se eleva. Y cuando tú tienes un cortisol elevado,
estás en problemas serios de salud. ¿Y Cortisol. qué parte del cuerpo la produce o qué? El estrés. O sea, pero no hay como un órgano que sea específicamente Yo donde creo se que produce. está relacionado con las hormonas, Santiago. Hay que hablar de cortisol, ¿eh? El cortisol. Y fíjate, ahorita que preguntó eso Santiago, el otro día una persona me dijo, oiga señora, ¿me puede explicar dónde se genera el estrés en el cuerpo? Le dije, ¿qué estás preguntando? ¿Qué dijo? No tengo ni idea. Yo supongo que tiene que ver derivado del hipotálamo, que es el que produce el sueño, el calor. Hay que hacer un programa de eso. Fíjense, palabras como hiperinmune, lidocaína, monodosis, términos sociales como micromecenazgo, microplástico, cuarentañero. Hablando de, sí, el cortisol es una hormona secretada por las glándulas adrenales. Puta, ¿y ahora dónde tenemos las glándulas adrenales? A ver, hay que encontrar eso. Bueno, amantes de la literatura, ya se aceptaron términos como garciamarquiano, de García Márquez. Qué gusto garciamarquiano. Entonces, cuando tú dices, pues es que esta es una realidad garciamarquiana, pues ya le entendiste. Sí, exacto, exacto. ¿No? Ya le entendiste. Fíjate, que viviera el Gabo para saber que la RAE metió este término al diccionario. Sí, está impresionante, la verdad. ¿Verdad? Yo, bueno, había escuchado un término así, no para el Gabo, pero para a todos los fans de Julio Verne, los que creen que todos sus libros son verdad. Que son los vernianos. Los bernianos, pues ahí está el garzamarquiano. Cortázariano, o sea, Cortázar ya también, bueno, debe estar revolcado de la emoción. Y expresiones coloquiales como gusa, que es hambre, y habemus, que es ay, ¿no? Sí, el de habemus latín. papa, Exacto. ¿no? En latín. Ahora, con datos duros, sabemos que el diccionario de la Real Academia contiene 93,000 lemas o palabras, pero el léxico real, en el que nos manejamos tú y yo, el alégale, pues, tendría que agregarse un 30% más de palabras que son las que manejamos cotidianamente y que todavía la RAE no incluye en este diccionario. Podríamos decir entonces que la lengua española, no sé si tú sabías, pero incluye unos 120,000 términos. Pero también es cierto que una persona, en promedio, fíjense, solo utiliza 100 palabras. Son muy pocas, ¿eh? 100 palabras. Hace años, la Universidad de Lebrija realizó una investigación para calcular el vocabulario de los hispanoparlantes entre más de 19 países con una base de 45,000 palabras. Datos muchísimos. 12 millones recabados que pudieron concluir que una persona de 45 años conoce alrededor de 30,000 palabras. Eso no es lo mismo que las utilice, ¿eh? Tú puedes conocer la palabra toral, que es algo básico, importante, toral, fundamental, y no la usas. Fíjate cómo de toral nos pasamos a 4 o 5 palabras más sinónimos. En fin, hay datos bien interesantes sobre este tema. Por ejemplo, pocos hispanohablantes logran leer el Quijote, que tiene 8,000 palabras. Y así y otros tantos vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Así es, mucho que hablar del lenguaje y sobre todo el lenguaje que utilizamos en México. Así que quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde, mucho que compartir. Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, compró un diccionario y se prometió a sí mismo aprender una palabra diario. Deberíamos de hacerlo. Sí. No, hombre, mejoraría nuestro léxico, nuestra ortografía, todo. ¿Arrancamos? Estamos listos. ¿Les late? ¿Va? Arrancamos ¿Cerrado? con el pie derecho. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho.